Bienvenidos. El día de hoy queremos invitarnos a que nos sigan, a que nos escuchen. Queremos hablar sobre el tema de la depresión, esta enfermedad que de pronto nos asusta, pero es una enfermedad que ha estado viviendo con nosotros durante mucho tiempo, pero hoy es más visible gracias a que tenemos mayor información. Para eso hemos invitado a 3 especialistas que nos van a ayudar a entender de este fenómeno y, digamos, a tener elementos para poder identificarlos y podernos apoyar en caso de que sea necesario. Quiero dar la bienvenida a Verónica Ballesteros Vega, que es psicóloga clínica. Bienvenida. También a Denise Rodríguez Maldonado, que es neuropsicóloga clínica y coordinadora del Laboratorio de Apoyo Integral de Atención a la Comunidad por parte de la Universidad de Sonora. Bienvenida. Y también damos la bienvenida a Claudia Acevedo, que es terapeuta. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo empezaría contigo, Denise, platicando qué es exactamente la depresión, porque muchos lo asocian con ciertos rasgos, características, la tristeza, el aislarse, ¿no? El estar, digamos, fuera de las emociones. ¿Pero qué es la depresión? Pues sí, básicamente sí hay que diferenciar entre los nombres, porque verás que ahorita es muy común de que andas depre, ¿no? O tienes depresión, o siempre la melancolía, la tristeza, siempre en el ser humano es necesaria y va a aparecer durante la vida. Pero un trastorno depresivo sí es un trastorno mental, ¿sí? No se llama enfermedad, no se le llama así porque se conduce de una manera diferente, claro, y tiene mucho que ver con el desarrollo y otras influencias. Entonces, nosotros lo conocemos, el trastorno, el cuadro sintomatológico que va a durar, o sea, va a ser crónico en el tiempo, y eso quiere decir que la persona no puede salir sola de ahí, ¿no? Entonces, claro, tiene estos síntomas de tristeza, como decías, claro, de apatía. Pero ¿hasta dónde llega lo normal y hasta dónde empieza, digamos, a ser, a ser diferente? patológico. Exacto. Sí. Bueno, en general, en la psicología, en los trastornos mentales, nosotros lo que siempre tomamos en cuenta es la frecuencia de la conducta o la frecuencia de la emocionalidad. Entonces, si esta se vuelve muy frecuente, tanto que te hace desadaptarte, que no participar del medio social, no poder tener esa sensación de placer o motivación de seguir, es cuando inmediatamente localizamos el foco rojo, ¿no? Y las personas es difícil que se den cuenta de él. Pero básicamente es esa frecuencia que te lleva a no adaptarte al medio, ¿no? Entonces, para esto hay manuales psiquiátricos, psicológicos, ¿no? Que nos ayudan a identificar a estas personas que ya tienen un trastorno depresivo, que ya cayeron en este cuadro que no es fácil salir por sí mismos, ¿no? Claro. En la otra parte donde estamos tristes y pasamos por esos ciclos normales o tenemos un duelo y lo vivimos, sí tenemos tristeza, sí tenemos melancolía, pero logramos salir de ella y buscamos nosotros mismos autorregularnos y tener más herramientas sociales. Claudia, ¿hasta dónde nosotros podemos tener conciencia de ello y hasta dónde necesitamos que alguien nos retroalimente cuando no tenemos claro que estamos cayendo en un cuadro depresivo? Pues yo siento que las generaciones más jóvenes ya tienen mucha más información. De hecho, creo que, bueno, a lo que yo observo en la consulta, a lo mejor, al contrario, han caído en llamar a todo depresión, sobre todo los jóvenes. Incluso lo han llegado a utilizar casi como un pretexto para no salir adelante. Yo la verdad, yo no realizo el diagnóstico, no es parte de mi trabajo es la terapia psicológica emocional con el paciente, ¿no? Y de ahí ayudarlos, ¿no? El diagnóstico ellos ya lo traen o los envío a que se les haga un diagnóstico, ¿no? Pero sí, también creo, como lo dice mi compañera, que las personas pues empiezan a pasar mucho tiempo sin poder salir de esa situación y necesitan pues como un empujoncito. Creo que las generaciones más grandes, a lo mejor de 50 años, 60, son los más renuentes a pedir ayuda. Como los dos extremos, ¿no? Algunos le llaman depresión a todos y otros les cuesta trabajo reconocerlo, ¿no? Les cuesta trabajo reconocerlo, sobre todo creo que también a los hombres les cuesta más trabajo, las mujeres piden ayuda más fácil y siento que ahorita las generaciones más jóvenes piden ayuda más fácil que generaciones de 50, 60 años. Yo creo que las de 40, 30 y 20 están muy abiertos a pedir ayuda. Ahora, un elemento, como tú dices, fundamental es que nos informemos, ¿no?
aunque no tengamos, aunque no lo estemos padeciendo, pero sí vale la pena como cultura general saber de qué se trata y cuáles son sus diferentes síntomas, como se platica ahorita, para estar pendiente, porque también podemos ayudar a alguien que nos rodea si vemos ese cuadro, ¿no? Sí, por ejemplo, en los hombres se ha visto que se presenta mucha irritabilidad y no tienden a pensar que eso es depresión. O su pareja los ve como que siempre andan de mal humor y no sienten que eso es depresión, que es algo que ya pasó a un nivel químico, por ejemplo. Y en las mujeres no, en las mujeres hay más tristeza, pensamientos negativos. Digo, en el hombre también pues, hay síntomas que en todos pasan, ¿no? El insomnio, la ansiedad. Ahora, tan fácil como googlear. Si tú tienes duda, googleas síntomas de la depresión y si ves que tienes algunos de esos síntomas, inclusive hay algunos test que te pueden ayudar, un primer acercamiento, aunque siempre la ayuda profesional es fundamental. Claro. Verónica, ahora, el medio ambiente que vivimos hoy tampoco nos ayuda mucho, ¿no? O sea, hay mucha presión de todo mundo, ¿no? La presión por lo material, la presión en el trabajo, la falta de tiempo, la sobreinformación, todo esto que nos está pasando con una velocidad enorme, ¿no? Sí, lo que pasa es que el estrés ha venido a ser una de las causas pues que detonan en muchos los cuadros depresivos. Sí. Y los estilos de vida, la necesidad de aprobación, todo lo que vemos en los medios, tenemos mucha información violenta, vivimos, como bien lo comentaba usted, muy hay rápido. Muchas razones para estar deprimido, ¿no? Con todo lo que vivimos, ¿no? También muchas razones para ser feliz. También es cierto. Entonces ese es exactamente esto. Siempre tenemos las dos opciones, o sea, y curiosamente se requiere la misma energía para estar triste que para estar bien. Entonces, o sea, es importante saber que la toma de decisiones finalmente, como bien lo decían mis compañeras, la sintomatología desafortunadamente, el trastorno como tal se ha desinformado mucho. Entonces, como bien yo creo que coincidimos, o sea, en que se ha generalizado estar depre, cuando pues es totalmente natural y sí, exactamente, o sea, los jóvenes de hoy se enfrentan a muchos más retos que con nosotros. Eso es un hecho. Entonces ellos tienen un nivel de competencia mayor que nosotros. Ahora hay medidas que podría ayudar a que no nos afectara, como tú bien lo dices, el tema de la actitud, tomar las cosas con un enfoque positivo, porque a veces nos llenamos de negativismo de todo, ¿no? Todo lo vemos mal, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, el contexto familiar es un contexto base, o sea, ¿qué enseña mamá? ¿Qué enseña papá? O sea, hay divorcios, o sea, son familias disfuncionales. O sea, hay variables que sí favorecen a que estos trastornos se presenten con mayor probabilidad. Finalmente estamos trabajando con probabilidades también, pues. Claro. Bueno, podríamos decir que la depresión, hasta cierto grado, ciertas emociones relacionadas son normales, mientras estas no se vuelvan crónicas o patológicas. Por otro lado, es importante que todos estemos informados para saber, no solamente para nosotros mismos, sino para ayudar a la gente que nos rodea, pero mucho tiene que ver con esa actitud, esas ganas que tenemos de enfrentar el mundo con fuerza, con optimismo, con posibilidad de salir adelante, o llamar a todo depresión y tirarnos ¿no? O dejar de reconocerlo porque le damos una carga negativa a veces la parte cultural. Estamos hablando sobre el tema de depresión. Vamos a regresar con ustedes en un momento más. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de depresión. Estamos tratando de ayudar. Es un tema que tenemos que darle mayor visibilidad porque las estadísticas hablan de un crecimiento y también nos preocupan porque a veces digamos, los efectos finales pues, son bastante catastróficos. Así que vale la pena ejercitar un esfuerzo social para poner este tema visible, para tenerlo en referencia en nosotros mismos y con la gente que nos rodea. Verónica, yo te quisiera preguntar, ¿cuáles serían los elementos que podrían detonar un cuadro depresivo? No, digamos, estas emociones son normales, pero hay ciertas condiciones que hacen que esto se detone o se precipite con mayor fuerza. Mira, hay una de las cosas cuando uno realiza una entrevista a una persona que llega, es revisar la historia, o sea, es revisar su historia familiar hereditaria. Los factores hereditarios son importantes, son dignos de considerarse. Lo que pasa es que si hay una madre o un padre depresivo, o sea, el hijo ha aprendido también ciertos patrones de conducta depresivas, entre ellos ese pensamiento pesimista. Pero no son determinantes, pueden ser. Pues sí, favorecen. Exacto. Hay factores de estrés, baja tolerancia a la frustración, eso es muy importante, una baja autoestima,
bajo rendimiento académico, bullying, o sea, todos esos temas, esa presión social, eso a lo que, como bien lo decían ahorita, los jóvenes están más expuestos hoy que nosotros, pues. Entonces esos son factores que van favoreciendo en mucho a un cuadro depresivo. Denise, ¿qué elementos de nuestra vida moderna están, digamos, también presionando esto? Siguiendo de lo que está diciendo mi compañera, hay algunas teorías ahora que se conoce más el cerebro y tenemos más oportunidad de entrar a él. Hay una teoría que se llama teoría epigenética de la depresión y la verdad es que hay veces que los genes pueden mucho más que lo psicosocial. Entonces hay gente que sin gran nivel de estrés puede desarrollar un cuadro depresivo. O sea, la verdad es difícil poder decir qué sería el factor que hace que truene la persona, porque de una a otra persona un mismo estímulo aún así le puede causar depresión y a la otra no. El punto de la epigenética es que ese estímulo hace que se despierten genes relacionados a este trastorno depresivo, un eje que tiene el cerebro ahí, que se rompe, que manda las aminas y todo eso, y entonces tenemos un cuadro mayor, inclusive hasta psicótico, con depresión, con algo que es tan sencillo como haber perdido una billetera, un celular, y que pueda detonar todo un trastorno. Entonces, sí, hay muchos factores de estrés. Está la teoría del estrés, donde el tenerlo constante va a ir a detonar esos genes en el genoma de las neuronas y empieza entonces a desarrollarse todo un cuadro depresivo, que es muy difícil de sacar, porque aunque se unan los tratamientos, no lo logramos. Entonces, si hay antecedentes en nuestra familia, tenemos que ser más cuidadosos. Si hay antecedentes y aunque no los haya. Entonces, por ese punto también que mencionábamos, que ahora los chicos nomás tienen esa sensación de tristeza mantenida o aburrimiento también. Dicen, no, ya necesito ir al psicólogo. La verdad, yo sí apoyo eso. Y digo sí, porque en el prevenir está donde podemos detener la expresividad del gen. Entonces, no, al contrario, no tenemos que normalizar la ida a la estructura mental. El poder, si usamos un celular que cada ratito sale el más nuevo y el más nuevo, también en la teoría psicológica, en los descubrimientos del cerebro, siguen saliendo cosas nuevas, ¿no? Hay que aprovecharlo. Claudia, ¿cómo podemos ir preparando o cómo podemos reaccionar en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el entorno social con estos temas de depresión? ¿Cómo podríamos nosotros contribuir a que alguien que está en un problema de este tipo pueda transitarlo mejor, tener una mejor recuperación? Independientemente que es obvio que tienen que ir con un especialista, porque no es un tema como el automedicamento nunca es menos, en este caso es peor, ¿no? Claro. Pues yo creo que para mí la base de la prevención, de la formación de la estructura emocional de un individuo, o sea, yo sé que la parte genética, como dicen mis compañeras, sí, está presente y pues definitivamente influye en aquellas personas que traen ciertas características biológicas. Pero yo considero que el ambiente familiar, si pensamos en el otro tipo de depresión en la que viene resultado de las circunstancias de estrés, de duelos, de pérdidas, la fuerza para enfrentar la vida, en el ambiente familiar se da la formación de la estructura emocional. Y yo siempre les digo en mis redes sociales y en las conferencias que doy, la primer figura que forma estructura emocional en los seres humanos es la madre. Entonces, está mucho en qué tan disponibles estamos las madres para ser nutrientes afectivamente para nuestros hijos. Si yo pensara en prevención, es desde trabajar con las madres. ¿Cómo están esas madres formando a esos niños en esos primeros años de vida que son fundamentales para lo que va a pasar para el tipo de joven que va a ser, el tipo de adulto que va a ser? Ese es el trabajo en la terapia, al menos desde el enfoque que yo trabajo. ¿Hay algunas buenas prácticas para poder cumplir correctamente con ese rol afectivo respecto a la formación de los hijos? ¿Algunas buenas prácticas por parte de las madres? Sí. Pues yo les digo a todas, mira, primero tienes que estar genuinamente bien emocionalmente. Si tú tienes problemas de pareja, si tú estás deprimida, si tú estás triste, es normal, todos tenemos problemas, se vale. Pero entonces las madres tienen que pedir ayuda.
Y ellas me dicen, no, es que a mis hijos no les cuento nada, es que yo siempre estoy con mis hijos. Y les digo, pero es que tus hijos conectan con tu corazón, conectan con tus emociones. Aunque tú no digas nada, el hijo siente lo que tú sientes, sobre todo los pequeñitos. Entonces, las madres hay que atenderse, tenemos que atendernos, trabajar en nuestros problemas. Que son las últimas que se atienden, desafortunadamente, ¿no? Tenemos esa mala cultura, ¿no? Sí, a los hombres siempre les digo, no dejen mujeres tristes en casa. Los hombres piensan que se van y ya, no hay problema si no están peleando frente a los hijos, no, pero la madre que se queda con ellos es con la que ellos conectan. Entonces hay que trabajar en los problemas de pareja, hay que trabajar en que las madres estén bien para que entonces estén disponibles afectivamente para sus hijos. Exacto, es una muy buena recomendación y desafortunadamente tenemos que romper con esa mala cultura, ¿no? Las madres son las últimas que se atienden cuando tienen una enfermedad, cuando tienen una necesidad. Desafortunadamente nuestra cultura las ha hecho heroínas que son capaces de aguantar todo y eso no es justo ni es correcto, porque además no permiten que puedan desarrollarse y cumplir de mejor manera su función y su fin en la vida, ¿no? Es un tema muy relevante que esperemos en otra ocasión poderlo también abordar. Estamos hablando en este momento de la depresión, queremos regresar para seguir hablando sobre el tema. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre este tema de la depresión. Estamos viendo pues que es un tema bastante delicado donde desafortunadamente se enfrentan varios retos. Unos son genéticos, otro es el entorno, desde el familiar, que a veces desde ahí hay presión para los hijos, o el caso de la madre que pues el rol que se le ha asignado de sacrificio impide que se atienda como tiene derecho de hacerlo para que pueda disfrutar más de su función y de su vida. Pero también vemos que desafortunadamente se ha generalizado y eso evita pues, que se atienda con oportunidad y con eficacia. En este sentido, las consecuencias, Verónica, son muy preocupantes. Recientemente se discutía en los medios de comunicación pues, cómo se ha incrementado inclusive el número de suicidios por no atender a tiempo estos síntomas, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a abrir los ojos y quitarnos todos esos pajas que traemos y abordarlo, pues porque además hay que reconocerlo, hay capacidades institucionales para atenderlos, que es algo también importante de decir. Sí, el asunto de ya el binomio de depresión, suicidio. El suicidio tiene sus particularidades, o sea, el suicidio no necesariamente va a estar deprimido. Esa es una de las características del suicidio. Puede ser un suicidio, hablando de un tema de suicidio, no, puede ser por impulsividad. Ese es y le digo porque me acabo de capacitar en esa área. Pero sí el factor depresivo puede ser lo que le llamamos nosotros rumiación. Hay personas que empiezan a pensar, o sea, no necesariamente te dice la persona estoy deprimida, sino empieza y no tengo ganas de vivir, sin necesariamente idear una forma de quitarse la vida. O sea, nada más te empieza a decir que no quiere vivir, que estaría mejor la gente sin ella, que se considera un estorbo, y ahí sí va por bloques. Y se va haciendo como un círculo vicioso, ¿no? Incluso en los niños, o sea, porque vemos depresión hasta en niños, cuestión Eso te quería preguntar, porque a veces creemos que nada más es en los adultos, ¿no? Fíjate, yo en mi experiencia, en un poco más de 20 años de trabajo, a mí me sorprendió mucho los últimos años, yo creo que los últimos 10 años se ha incrementado mucho el diagnóstico en niños, en depresión en niños. O sea, y de ahí el trabajo de los psiquiatras, pues, y tener que empezar a medicar en muchos casos a estos niños. Igual el adulto mayor, pero curiosamente es en la edad más productiva donde se dispara la depresión. O sea, la tenemos ahorita en todas las etapas, pues desafortunadamente todos los criterios, los ítems que nosotros evaluamos, pues sí están presentes. O sea, hay mucha tristeza, hay mucha presión, hay anedonia, falta de placer, el niño no disfruta, el adulto no disfruta, o sea, el adulto mayor tampoco. O sea, como que se empieza a cerrar mucho la capacidad de asombro, ya nada les asombra. O sea, y todo eso es importante cuando nosotros empezamos a ver un paciente. O sea, los que estamos en terapia, pues eso es algo que empezamos a buscar en el usuario, pues. Claro. Claudia, platícanos, ¿qué es lo que sería recomendable? ¿Cómo vencer a veces esa resistencia por esta mala cultura de acercarse a profesionales como tú para
para tener ayuda, pues. O sea, todos tenemos derecho a ser felices, pues, y si no lo somos, pues es algo que no está funcionando correctamente, pues hay que acercarse a un profesional para que nos ayude, ¿no? No va a pasar nada, o sea, no los van a poner en la lista negra, ni les van a tomar fotos después del consultorio al contrario, es una oportunidad, es una alternativa que tienen disponible, ¿no? Sí, ¿cómo acercarse a esto? ¿Cómo animarlos? Pues, ¿cómo decirlos? Pues yo creo que hay que tener cierta humildad para decir, no estoy pudiendo con esto, necesito ayuda. Se requiere tiempo, se requiere dinero, se requiere organizarte toda una logística para ir, por ejemplo, a terapia, para ir a evaluarte. Y finalmente, la sanación, todos pasamos por etapas en nuestra vida donde estamos en crisis, donde necesitamos dar un salto y finalmente el único que vive infeliz es uno. Una persona con depresión o con problemas emocionales, pues él es el único que los vive y toda la gente a su alrededor sigue haciendo su vida y el único que padece eso es la persona en sí y el único que va a poder sanarse es él, el único que va a poder pedir ayuda es él y el único que va a vivir las consecuencias de no pedir ayuda o sí pedirla es él o ella, ¿no? Yo siempre les digo, mira, incluso la pura terapia no es la única forma de salir adelante. A veces te agarras de muchos medios, tienes que hacer ejercicio, tienes que buscar tu parte espiritual, buscas alimentarte mejor, organizas tu vida, trabajas en tu sistema familiar, en las cosas que hay que poner en orden. O sea, a veces ni siquiera un solo medio nos lleva a la sanación. Pero sí es importante que un especialista pueda dirigir ese esfuerzo, porque no se trata de que si ando deprimido voy a salir, si hago ejercicios, si voy a misa o me acerco a espíritu. No, tiene que haber todo un proceso bien manejado, ¿no? Claro, es maravilloso. Yo incluso siendo terapeuta, yo a veces suelo pedir ayuda para mí, porque pues, soy un ser humano. Claro. Y es tan rico sentir que alguien te acompaña en el proceso, alguien con la experiencia, que te ve desde una perspectiva diferente, te hace verte frente a un espejo y te ves a ti mismo distinto y aprendes muchísimo de ti. Supongo que los cambios que tú percibes en el paciente cuando va evolucionando son evidentes, ¿no? Cuando hay un seguimiento es maravilloso. Hay casos preciosos de éxito. Y hay pacientes que a lo mejor no dan un seguimiento adecuado y pues bueno, no era su momento para terminar el proceso. Así es. Ahora, la Universidad de Sonora, Denise, está haciendo un esfuerzo significativo con un enfoque muy social. Platícanos tú que manejas uno de los laboratorios que tiene. Sí está muy preocupada. La universidad tiene esta carrera de psicología, ya tiene bastante tiempo. Entonces, sí estamos tratando de hacer algo por la comunidad, regresarle algo, ¿no? Entonces, tenemos unos laboratorios de intervención integral y eso significa que atendemos a las personas de la comunidad sonorense con bajos recursos. Es totalmente abierto, ¿verdad? No tienes que ser estudiante de la Universidad de Sonora. De hecho, los universitarios tienen otro laboratorio solo para ellos, donde no tienen que pagar ni nada y ahí se les da intervención. Y tenemos 3 laboratorios más que son entre gratuitos o de pagas muy bajas según las terapias o evaluaciones. En el que yo estoy, nos encargamos más de la atención a niños y adultos mayores. Eso incluye familia, por supuesto, y mucho las mamás, que también ahí es muy diferente cómo se acerca a alguien deprimido, porque pues no va solo el niño, no va solo el adulto mayor, y ahí es donde nos dirigimos hacia los cuidadores primarios, ¿no? Y les hablamos de que ellos también están en riesgo siendo cuidadores porque pues están en un momento muy cansado, ¿no? De estar en atención y también sufren depresión, ansiedad, despersonalización. Entonces, nosotros ahí le damos mucha prioridad a los niños, por supuesto, porque son muy subestimados en sus cuadros depresivos. Los niños presentan enuresis o encopresis o como unas vueltas o involuciones de su mismo desarrollo, cosa que el adulto no presenta así, ¿no? O trastornos del sueño. Entonces, todo eso nos hace ser integrales. Y ahorita lo que mencionabas de los tratamientos, en la Universidad de Sonora trabajamos con la teoría del doble impacto. Eso es,
tratar de integrarnos con el terapeuta, con el psiquiatra, con el neurólogo, lo que necesitemos para tratar a una persona. Eso quiere decir tratamientos farmacológicos con el tratamiento psicológico, que es el que vemos que va muy rápido el avance y más mantenido en el tiempo, ¿no? Y entonces los papás, las personas en general le tienen miedo a los fármacos. ¿Cómo le voy a dar a mi hijo eso? ¿Se va a hacer adicto? O yo me voy a hacer adicto a un tratamiento, ¿no?, antidepresivo, y tenemos que explicarles cómo funciona el cerebro o cómo no está funcionando en ciertas áreas para que eso pase. Entonces la universidad trata de, pues de publicitar esto, pero no muchas veces llega a donde tiene que llegar, ¿no? Y pues esa parte está ahí, está abierta, está en los teléfonos que dejamos con ustedes y siempre estamos recibiendo personas, aunque esté de vacaciones los estudiantes, nosotros seguimos trabajando. Es importante decirlo, pues, que este fenómeno puede ser abordado, hay capacidades suficientes para hacerlos, la diferencia puede ser radical y puede ser muy buena noticia a quienes no tienen buenas noticias. Por supuesto. Y hay, digamos, de todo, hay especialistas en el mercado privado que ofrecen estos servicios, pero también hay opciones de carácter social, principalmente en el caso de la Universidad de Sonora. Estamos hablando sobre el tema de depresión, vamos a regresar para continuar hablando sobre ello. Muy bien, estamos de regreso. Seguimos hablando sobre el tema de la depresión y decimos pues que hay multifactores, pero también hay capacidades bien consolidadas para todas las personas que tengan este problema, diferentes, digamos, de acuerdo a sus posibilidades, forma de ser atendida. Pero la primera recomendación es, por favor, atiéndanse. Más vale desechar un diagnóstico que tener un problema y no reconocerlo con oportunidad. Ahora, ¿qué tendríamos que estar haciendo, Denise, desde el punto de vista público? Creo que es un tema que valdría la pena trabajar más en dar información, en cambiar la cultura, aunque ya aparece en los diferentes programas, pero me da la impresión que todavía vamos lento al respecto, ¿no? Sí, yo creo que nos sentimos así por las estadísticas, ¿no? Las cifras de suicidio o las cifras enormes de gente que empieza a tratarse su depresión. Sí, pareciera que vamos lentos. La idea en medicina, en psicología, en todas las áreas de la salud, siempre es empezar en la prevención y mantenerlos lo más que podamos ahí. Hay proyectos, muchos proyectos, inclusive tesis de los muchachos que se lanzan hacia ese lado, ¿no? En donde la prevención primaria sería la psicoeducación, educar a las mamás, a los maestros. Ahorita dentro de la educación se están fomentando que haya habilidades emocionales, reconocimiento, nombres de las emociones en los niños. Y no solo en los niños, créanme, en los universitarios trabajamos mucho en eso. Hay proyectos de tutorías, sí hay muchas cosas que no suenan a veces, ¿no? Pero creo que puede haber muchas más también, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que ahí, Claudia, faltan dos temas que no hemos sabido entrarle correctamente, que es, como tú decías, cómo habilitar a la familia y cómo habilitar la escuela también, que son los dos espacios, principalmente ahorita que platicábamos de los niños, pero también los adultos. ¿Cómo podemos hacer para que esto se esparza con mayor rapidez, que llegue con mayor oportunidad? Pues yo creo que la formación de la inteligencia emocional, pues es básico en las escuelas, ¿no? Yo cuando doy conferencias en empresas, por ejemplo, hablando de bienestar emocional, se me acercan y me dicen, es que esto nos lo deberían de enseñar en la escuela, ¿no? Exacto, O sea, ¿no? entonces, ¿qué digo? Admirables las empresas que invierten tiempo y recursos en aportar a sus colaboradores. Pero va a ser insuficiente, digamos, tiene que ampliarse este esfuerzo, ¿no? Sí, totalmente. Pero y yo creo que muchos maestros, la verdad, están muy comprometidos y sí lo implementan. La verdad, no estoy muy familiarizada con qué tanto el programa de la Secretaría de Educación lo aborde. Siento que conozco los programas de muchas escuelas privadas que ya lo trabajan muchísimo. La verdad, en lo que es educación pública no estoy muy familiarizada. Pero aparte de eso, también cuando el maestro está presente en cuerpo y alma y entregado a su trabajo, por ejemplo, puede detectar mucho, conecta con el alumno, se da cuenta cuáles son sus necesidades, se acerca a los padres de familia, los ayuda, los canaliza. A mí me hablan muchos padres de familia de niños, yo no trabajo con niños, yo solamente trabajo con adultos, desesperados de que no saben a quién acudir. Por ejemplo, ahorita que estoy escuchando a mis compañeras, digo, ay, voy a empezar a mandar gente ahí, porque en verdad también la gente está muy perdida. Los que quieren pedir ayuda casi no saben en dónde hacerlos. Y yo digo, oye, ¿cómo como escuela no tienes una carpeta, una agenda de todas las personas con las que tú tienes Es a lo para que me canalizar? refiero, tal vez sí aparece en la agenda, pero
no logra estructurarse con procedimientos, con números, con asistencia para que la gente pudiera acudir de una forma sencilla, ¿no? Nos está faltando esa parte de hacerlo más evidente, ¿no? Y debe ser parte de un compromiso, si eres una institución que está formando a las nuevas generaciones. A mí a veces me hablan, me dieron tu teléfono para llevar a mi hijo contigo, y le digo, ¿cómo la psicóloga te da el teléfono de alguien que no se dedica a niños? O sea, es básico que tú tengas pues, todos tus contactos, ¿no? Claro. Entonces, pero eso viene del compromiso, del amor a tu trabajo, de en verdad querer aportar algo más allá. ¿Qué podemos hacer más, Verónica? Este es un tema que no podemos seguir, digamos, tan pasivos o esperar que solito camine la rueda. Tenemos que acelerar el proceso. ¿Cómo lo podemos acelerar más? Yo creo que la clave va a ser siempre la educación, o sea, la psicoeducación, el trabajo con las familias, desde desmitificar qué es una depresión y qué no es una depresión, los mitos sobre las creencias que existe, como bien lo han comentado, o sea, el trabajar el sistema familiar, el educar a los maestros, o sea, en estos temas, el educar a los padres, en esas reuniones de padres de familia, hablar sobre depresión infantil, para que ellos a su vez vayan viendo los indicadores y vayan, o sea, así como que un checklist, ¿no? O sea, de lo que si esto sí tiene mi hijo, esto no tiene mi hijo. Entonces, porque ellos a su vez vayan detectando, porque es impresionante cómo muchas veces llegan a un grado, o sea, llega un niño o un adolescente en un cuadro depresivo mayor y lo ves y dices, ¿cómo es posible que no lo hayan atendido antes? ¿Por qué? Porque la familia no se dio cuenta, mamá no se dio cuenta, papá no se dio cuenta, por lo mismo que hablamos al inicio, esa carga laboral, esa carga de trabajo y estrés con el que se vive, pues no te permite ni siquiera, como bien lo comentaban, leer, ni en ti, ni en el hijo, no lees las emociones que están pasando, pues, y la frecuencia y la intensidad. O sea, nosotros evaluamos frecuencia e intensidad del síntoma, pues. Así es. Bueno, si les parece, podríamos concluir que el tema de la depresión es un tema que a veces se ha generalizado, no siempre es lo que se piensa, pero siempre vale la pena consultar, verificar si es o no, porque una atención oportuna puede hacer una diferencia, principalmente a quienes son más vulnerables. Estamos hablando de las madres, de los niños, de los adultos mayores, que hay que cuidar más. Creo que sí hace falta, además del esfuerzo que ustedes están haciendo, que es muy reconocible, un esfuerzo de información y difusión mucho más amplio, pues principalmente a través de las escuelas, no solamente para sensibilizarlos, sino también ofrecerles estas diferentes opciones que están disponibles para que puedan acudir de forma más sencilla y puedan responder. Creo que es un tema que podría ayudar mucho en otros temas que traemos de la violencia intrafamiliar, la violencia social. Podría esto ir desactivando todas esas bombas, ¿no? Totalmente. Y yo pienso que al ser un problema tan grande de salud y que cada vez se pone más en la mesa, es un problema político, social. O sea, no podemos dejarlo solo. La educación finalmente va a tener sus recursos, pero a partir de la estructura socioeconómica que tenemos. Claro. Para nosotros los que trabajamos en desarrollo, nos preocupa mucho la pobreza, porque sabemos que ahí es donde se activa todo, ¿no? Entonces, de todo tipo. Porque ahí baja la educación. Y entonces, bueno, votemos por las personas también que nos vayan a llevar por una parte de salud mental mucho más efectiva. Y pidamos perdón en todos los órdenes de gobierno que haya programas de este tipo, porque no están, pues son temas que de pronto se tratan marginalmente. Creo que es un tema de salud pública que tiene que enfrentarse con toda la fuerza que pudiera tener el Estado, ¿no? Pues Verónica, muchas gracias. Gracias por tu presencia, gracias por el trabajo. Igual, Denise, muchas gracias. Y felicidades por lo que están haciendo en la Universidad de Sonora. Claudia, muchas gracias. Gracias a usted. La verdad es que sí los invitamos, que este tema no sea un tema más, que se metan, por favor. Se puede uno revisar en internet, hay información al respecto, pero si tiene una duda, lo más razonable es acudir a un profesional para estar seguros si se tiene o no el problema y ponerse en estas manos para poder atender. Todos tenemos derecho a ser felices, pero los caminos para lograrlos tienen que ser acompañados con especialistas que sean responsables y que garanticen el resultado. Es un tema también de salud pública que tenemos que dedicarle mayor atención, mayores recursos, mayores esfuerzos. Yo soy Marco Paz y aquí los esperamos en la próxima emisión.